L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra audiencia del Valle de Sianca, Valle Calchaquí, Rosario de la Frontera, Salta Capital? Estamos con ustedes en un programa para mostrarles lo que pasó durante el 2022 en Nuevas Miradas. Hemos circulado por la minería con su potencial en relación a la capacidad que tienen las provincias del norte, Catamarca, Jujuy y Salta. Hoy tienen ellas el litio, un recurso absolutamente importante para saldar todo tipo de deudas si se administra correctamente y se somete a las auditorías que debe ser. También hemos considerado qué pasa con nuestra economía. Alfonso Pratgay estuvo en Salta, dio una conferencia y nos dio unos tips que son verdaderamente muy interesantes. También hemos puesto a consideración de nuestra audiencia qué pasa con la publicidad oficial, y Gonzalo Guzmán Coraita ha documentado todo lo que está de alguna manera destinado, pero que no se destina para todos los programas, y se hace publicidad con eso que definitivamente estaría destinado a todos los programas. También el futuro de Salta, con el aporte de diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales, y un taller en Güemes que ha sido muy interesante, donde convocamos para poder abordar las problemáticas que hoy tienen los docentes que soportan el peso de lo que no marcha en nuestra sociedad. Ese y otros temas después del corte. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. La basura húmeda, lunes, miércoles y viernes. La basura seca, todos los martes y jueves. A separar toda la basura en casa. A separar y cuidar el medio ambiente. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y algo que me pareció muy interesante, que de pronto cuando uno empieza a investigar algo que sí va a ser el futuro en este cambio que se pretende de las energías y la transformación de la minería para algo que no contamine el planeta, aparece el norte de Argentina como el cuarto productor de litio en el mundo, después de China, después de Australia, después de Chile, y me llamó la atención, y está en el norte argentino, son las provincias del norte, precisamente Jujuy, Salta, Catamarca, las que tienen la producción más grande de litio en la Argentina. Creo que la concesión de los minerales con el valor que tiene hoy, que no se compara, cuando uno ve los números, el valor que tienen los minerales al valor que tiene la producción agrícola o ganadera, que es bastante alta y que está bastante perjudicada por las malas políticas, obviamente. Debería haber algo transparente, diría yo, para que el ciudadano común sepa en qué condiciones fueron entregadas, ¿sí? Mira, para que te quede clarito, Salta tiene la ventaja que tiene un juzgado de mina judicial. O sea que cualquier persona, cualquier salteño, ¿no es cierto?, podía pedir, en su momento, ahora
todo lleno, pero todavía se puede hacer, pedir una propiedad minera. O sea, las propiedades mineras son bienes inmuebles. O sea que es como una casa, se compra, se vende igual que una casa. Vos, por ejemplo, tenés acá... Pero son de la provincia, no son del dueño de la tierra. El Estado es el dueño del subsuelo. Correcto. El superficiario es el dueño del suelo y el Estado es el dueño del subsuelo. Cuando no es de tercera. Cuando no es de tercera, sí, porque obviamente las rocas son de la persona que dueña la finca. Si encuentra cal en su finca o alguna cosa por el estilo, yeso, lo puede explotar tranquilamente. Primera y segunda, el Estado. Exactamente, todo lo que es metalífero, uranio, litio, todo eso es el dueño del Estado. Por lo tanto, ¿no es de los ciudadanos, o sea, indirectamente. Absolutamente. Ellos nos y más te digo, no es de las provincias, ni siquiera de la nación. Porque la ley, según la Constitución de 1994, los recursos son de las provincias. Y a nosotros nos toca hablar de otros recursos que son los minerales, ¿no? De los cuales la Argentina obviamente es un país riquísimo, y ahora tenemos la suerte de tener este metal tan particular, este metal alcalino, que está generando toda una revolución en lo que son las energías limpias, y que lo tenemos prácticamente todos los habitantes, habido y por haber, llevan un teléfono celular, y ese teléfono celular tiene una batería que está hecha con litio. El salar, el litio está concentrado en, digamos, un buen salar rico en litio tiene 600 partes por millón. Uno de los beneficios que tenemos en la Puna es su explotación y su concentración o su beneficio ecológico. Porque vos lo que necesitas para producir el litio es el sol que evapora la salmuera, el agua salada, donde está concentrado el litio, ¿no es cierto? Y el viento que sopla y se lleva el vapor ese. Entonces vos te vas concentrando, se va haciendo un agua cada vez más salada, hasta que empieza a precipitar todo lo que es la sal común, la sal de mesa, y después te va a quedar una salmuera residual, que es la que tiene una alta concentración de litio, y es la que vos después vas a hacer todo el tratamiento para llegar a obtener este carbonato de litio. Digo, hoy hay muchas oportunidades a raíz, ¿no es cierto?, del crecimiento de la industria minera. O sea, por eso te vuelvo a repetir, al haber tantas plantas químicas y demás, los geoquímicos están de parabienes. Lo mismo pasa con los ingenieros industriales, lo mismo pasa con los geólogos. En realidad es una ruta que tiene una importancia para todos los argentinos muy grande. Lamentablemente no he sido yo, le pusieron la ruta de la muerte por la cantidad de accidentes que tiene esta ruta, pero paradójicamente es la que le permite toda la salida de la producción, que no es poca, que viene desde el norte y llega al puerto de Rosario cuando es posible, porque a veces el Paraná no tiene suficiente agua, o sea que tiene que avanzar hacia el sur. Creo que una democracia no se construye solamente con los poderes, se construye también con los ciudadanos que integran instituciones que son tan absolutamente valiosas como por ejemplo la educación. Es más, el programa de hoy se llama Hoy la educación, ¿qué rol la de los educadores? El problema que se puede presentar en Argentina es que todos los estratos educativos tienen que estar, no pueden faltar. Justamente Sandra habla de una formación técnica. Quiero decirles de que los países más poderosos de Europa, entre ellos Alemania, se basa fundamentalmente en la formación técnica. O sea, la formación técnica es el que articula perfectamente el funcionamiento de la sociedad en la parte de lo que la sociedad necesita como servicios para funcionar tanto en infraestructura, tecnología, etc. La ingeniería ya es un estrato un poco más alto, que lo que empieza a dar es respuesta a algunos formatos que necesita la sociedad, y luego ya el doctorado es una creación de conocimiento, es un problema ya mucho más allá de esto. Pero el contacto de la sociedad todo el día se da en la educación técnica. Esa educación técnica no improvisada, esa educación técnica bien estructurada,
la educación técnica que forma, que cuando uno recurre a alguien para que resuelva su problema, sabe cómo hacerlo. La industria se nutre de ellos. Si por cada ingeniero hay 200 técnicos que necesita una sociedad, por lo tanto, es una necesidad de esto. Y en nuestro país, no sé por qué, se ha hecho como un puente y se ha saltado esa etapa y se pasa del bachillerato directamente a la universidad. En el año 19 he regresado de España, después de 35 años de estar allí, 2 años más en Italia y 1 año y medio en Estados Unidos. De manera que ya buscaba otra vez mi sitio, ¿no? O sea, el sitio de origen. Y por eso estoy aquí. Yo estuve en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona desde el año 1985 y hasta principios del 19. Entonces, allí pues pasé un poco todas las etapas, desde la formativa a ser profesor desde 1988 y llegar a catedrático en 2003, o sea, antes pasando por profesor titular en 1993 y en el 2003 catedrático. La experiencia que yo he vivido es la configuración del Espacio Único Europeo de Educación Superior. Y esto lo traigo aquí porque Argentina está emprendiendo un cambio a nivel superior, donde, como está emprendiendo, yo no puedo decir que yo he participado y mi situación es totalmente lateral, no es fundamental como fue en España. Es decir, hay cosas que se están haciendo, pero se habla en Argentina, y antes de hablar del espacio único quiero decir esto porque es lo que motiva la necesidad de entender el espacio único europeo. No es un problema ajeno, es un problema que Argentina lo quiere emular, pero Argentina crea un concepto que se llama educación por competencia. Y yo quiero que se sepa dónde está la educación por competencia dentro del contexto general del espacio único europeo. Es una partecita muy pequeña. Y al ser una partecita muy pequeña es muy riesgoso porque es, digamos, un emprendimiento incompleto. Claro, luego vienen situaciones como, sí, es que se ha traído de España o se ha traído de Europa, pero no funciona, está mal lo que han hecho en Europa. No, lo que está mal es la implantación porque el contexto no es el mismo. El espacio único de educación superior en Europa se crea fundamentalmente, digamos, hay 6 puntos, pero fundamentalmente para formar gente joven y para que la gente joven, digamos, salga al medio en todas sus disciplinas a funcionar, digamos, profesionalmente, académicamente, etcétera, a una edad temprana. Entonces, en el año 1988 se crea lo que es la Carta Magna Universitaria Europea, que se hace en Bolonia, que no tiene nada que ver con el Plan Bolonia que voy a mencionar después, porque 10 años más tarde se implementa el Plan Bolonia. Luego viene lo que se llama Convenio de Lisboa y otro la Declaración de Sorbona, que son 2 y 3 años más tarde para potenciar una Europa del conocimiento que pueda competir a Estados Unidos. Esa es la fundamental base en la que ponen estos dos pactos de decir, bien, ya tenemos una Carta Magna donde se habla de libertad de investigación, enseñanza, lo que todos sabemos para la universidad. Fundamentalmente, intercambio entre universidades, que esto no lo tienen las demás, digamos, los demás sistemas. Entonces, ese convenio de Lisboa, la Declaración de Sorbona, crean una potenciación de la Europa del conocimiento. Recién en el 99, o sea, ya estamos hablando de 11 años después, se pone sobre la mesa la Declaración de Bolonia, donde participan 29 estados, entre ellos Rusia, etcétera. O sea, países balcánicos, no eran solo de la Unión, todos participan y buscan algo que permita una unificación del conocimiento. Pero para eso había que tener una unidad única de intercambio, que es el crédito europeo de transferencia, que se llama European Credit Transference System,
que es cómo se valora el conocimiento que se transmite en la educación para que todos los países tengan una moneda que les permite identificar a qué nivel está cada país. Esto es muy difícil de conseguirlo, pero se hace. Y eso se hace en el año 99. Posteriormente vienen los acuerdos de Praga en el 2001, los comunicados de Berlín sobre la educación permanente en el 2003, en el 2005 en Bergen, en el 2007 en Londres. O sea, todo eso sigue siendo parte de la configuración del espacio único europeo, hasta que llegan a la siguiente declaración de 6 puntos, que son muy importantes, que dice que es una adopción de un sistema fácilmente legible y comparable entre todos los países. La adopción de un sistema basado en solo 2 ciclos, que es pregrado y posgrado, y el pregrado de 3 años y el posgrado de 1 año y medio. Pero curiosamente, lo importante es que el posgrado, en el pregrado se divide en 2 ramas. Una rama que es puramente académica y una rama que es puramente profesional. O sea, el posgrado, cuando se habla de máster, se habla de máster en ciencia o de máster laboral. Solo tienen incumbencias profesionales los máster laborales. El que ha estudiado un máster en ciencia no puede ejercer la profesión. Tiene que encaminarse vía al doctorado. Y el que ha hecho un máster profesional no puede hacer un doctorado. Esto es importante, porque esto marca mucho. Y entonces yo pregunto, ¿estamos nosotros en Argentina dispuestos a hacer esto? ¿O es que vamos a implantar un sistema que no es así? Si no es así, habría que ver exactamente cómo es. Luego, como punto cuarto de la promoción, se busca la movilidad de los estudiantes. El punto quinto es la cooperación de todas las universidades que hay en el sistema. Y por último, una promoción de una dimensión europea de la educación. Entonces, todo alumno que estudia en Europa tiene que hacer un semestre en otra universidad fuera de su país para ser valorada. El primer eje, empezando de lo general a lo particular, es cómo nos integramos inteligentemente con el resto del mundo, ¿no? Me parece que el debate de vivir con lo nuestro o abrir indiscriminadamente la economía como 2 extremos de un debate que está totalmente perimido, ¿no? Nos guste o no nos guste, formamos parte del mundo, entonces depende de nosotros si queremos aprovechar la oportunidad que nos da el mundo o si queremos usar al mundo como excusa de las cosas que hacemos mal nosotros y echarle la culpa a otro, ¿no? Eso requiere, primero y principal, de una política exterior que sea consistente a lo largo de los distintos gobiernos, ¿no? No vale esta idea de que, bueno, yo soy amigo de Brasil cuando gobierna Lula y soy enemigo de Brasil cuando gobierna Bolsonaro, ¿no? O sea, elijo este ejemplo porque tiene actualidad y porque además tiene la importancia de un socio comercial tan grande como Brasil. Hay pocos países del mundo que tienen del otro lado de la frontera un país tan grande como Brasil. Bueno, a nosotros nos toca eso. Nos gusta o no nos gusta, es la realidad, es el punto de partida, ¿no? Entonces, creo que a lo largo del tiempo nos ha faltado una estrategia de cómo nos integramos de manera inteligente al mundo. Y ahí empiezan a jugar los valores, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que la integración tiene que ser una integración multicultural y tiene que ser una integración que comparta más o menos nuestros valores. Yo no quiero integrarme a los valores de la República Islámica de Irán, por ejemplo, y no me quiero integrar al régimen chavista. Y tampoco creo que sea conveniente para Argentina ser el perro faldero de Putin, como fue el presidente Alberto Fernández una semana antes de que Putin declarara la guerra, ¿no? Pero además hay una cuestión que obviamente arranca en los valores y excede los valores, que es más, si se quiere, pecuniaria, que es eminentemente económica, ¿no? ¿A quién le vamos a vender nosotros los productos que producimos? Y en eso también es muy importante tener una política inteligente y que no cambie a lo largo del tiempo, ¿no? Quiero conquistar mercados en el exterior, bueno, tengo que tener una política que vaya en esa dirección. Quiero desarrollar mercados locales en Argentina y en la provincia de Salta, vamos a discutirlo después seguramente en las preguntas. Salta es una de las provincias que tiene la bendición
de los recursos de la minería. Bueno, hay que darse una discusión de cómo se aprovechan esos recursos, ¿no? Yo hoy día titulé al programa La falta de dignidad moral de los gobiernos porque me parece que hay una cuestión que debe ser puesta justamente a través de los medios, que somos libres, porque la verdad de estos medios es lo que cuenta, en donde la transparencia debería estar ante todo. Si realmente respetamos a los habitantes y si los fondos que vienen de estos habitantes y de sus aportes son utilizados legítimamente, no tiene por qué haber un inconveniente para transparentar, digamos, el destino de esos fondos, como por ejemplo los que se utilizan en la publicidad oficial, que a veces no son distribuidos equitativamente entre los medios para que todos tengan la posibilidad de emitir una información de distinta índole. Y nuestra Constitución nos da la oportunidad a los ciudadanos de ser ciudadanos, no solamente habitantes de la ciudad, sino también preocuparnos por las cosas que pasan en mi ciudad, que eso significa ser ciudadano. Hace 11 años que hacemos el monitoreo de los gastos en publicidad del gobierno de la provincia y en plena pandemia, como lo hacemos todos los años, pedimos, en este caso a la gestión que llegaba al poder, que era Gustavo Sáenz, informes sobre cómo estaba utilizando y destinando cuántos recursos a la publicidad oficial. En un contexto de pandemia, había anunciado el gobernador de que íbamos a entrar con una política de austeridad de gastos, porque no se podía gastar, y resulta ser que de los primeros informes que logramos acceder, surgía que estaba gastando en ese momento, primer semestre del 2020, 1 millón de pesos por día en publicidad oficial. El gobierno decidió no dar más ninguna información y no nos respondieron más a nuestros pedidos, lo que motivó que tuviésemos que iniciar un amparo que duró 1 año la tramitación y un juez que dictó sentencia. Se está cumpliendo en este momento la sentencia porque se nos ha entregado información parcial en cumplimiento de la sentencia y que no ha permitido conocer cómo ha sido el gasto en los semestres posteriores, ¿no? En el año 2021 el gasto es de 1,5 millones de pesos por día en publicidad, que no se reparte de manera equitativa y transparente, se concentra en un grupo determinado de medios. Tiene la obligación de hacerlo, que lo ha dicho la Corte Suprema de la Nación en varios precedentes sobre el tema del manejo de la publicidad oficial, que si el Estado decide contratar publicidad oficial en medios, lo tiene que hacer de una manera equitativa, transparente, de manera de garantizar que el presupuesto de publicidad se destine a todos los medios y evitar la concentración, porque el Estado tiene que garantizar la pluralidad de voces, que existan distintos medios independientes. No es lo que sucede. Vemos una concentración de los recursos en determinados medios, que es una forma también de mantener disciplinada a la prensa, evitar la prensa independiente, libre, condicionada con la pauta y en definitiva los perjudicados somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos que no tenemos acceso a información, porque la información que recibimos es la información que el gobierno quiere que nos llegue. Salta maravilloso, con todas las promesas que se puede esperar de un lugar. La minería, con lo que viene ofreciendo, especialmente el litio, aquí en Catamarca y en Jujuy, la mayor reserva de litio de Argentina. Un litio refinado que oscila entre 50 y 70 mil dólares la tonelada. Salta, un productor además de otros minerales. Tenemos oro, tenemos níquel, cobre, en fin. Minería, 100 puntos. Recursos hídricos, 100 puntos. Tenemos una producción agrícola, somos el granero del mundo. Un clima privilegiado que tiene todos los climas en realidad. En realidad podríamos decir que podríamos inclusive sobrevivir independientes, porque somos millonarios en Salta, pero sin embargo, qué problema, ¿eh? El índice de pobreza, la desinclusión social que existe, la falta de inversión en hospitales públicos, la falta
de inversión en educación, la falta de inversión en otros recursos como energéticos. La población rural, precisamente, con falta de energía eléctrica, canales de riego que no existen, que deberían existir y estar limpios, nos faltan caminos vecinales, en fin. Pareciera que la gestión de estos gobiernos no ha logrado hacer de esta provincia y de este país, que es millonario, lo que realmente se espera de Argentina. Todo ese valle de Sianca, ese valle tan rico que tenemos acá al lado de nuestro valle de Lerma, que siempre me es un signo de pregunta, porque es el nudo logístico en realidad que tenemos en Salta, es ese lugar que nos conecta con el mundo, nos conecta con nuestra Salta, nos conecta con Bolivia, nos conecta con Paraguay, y siempre nos preguntamos qué falta para que ese Güemes dentro de este valle de Sianca explote y sea esto que significa ese nudo fundamental para el desarrollo de toda esta zona. Y definitivamente creo que todos vamos a estar convencidos que ese es un gran déficit que tenemos. Tenemos una crisis institucional, porque las crisis económicas en toda parte del mundo se sienten, se comparten, se sufren y se superan. Pero en Argentina muchas veces hay muchas crisis que las genera desde la propia política. Y eso me parece a mí que la calidad institucional, que, bueno, los que estamos acá presentes trabajamos día a día para mejorar la calidad institucional. En suma está, bueno, el senador, que el senador ha trabajado desde su bloque, desde el Senado, para que no se eliminen las PASO, algo que, bueno, también nosotros hemos trabajado y que del Congreso de la Nación también está trabajando Virginia, porque, bueno, es proteger y dar y llevar mayor institucionalidad, mayores derechos a los ciudadanos. Me parece que esa es la gran deuda que en su momento Alfonsín había plantado bandera, cómo tenemos que convivir como país siempre en el marco de la democracia, respetándonos, conociéndonos diferentes, respetándonos diferentes, pero convocándonos a trabajar de nuestra diferencia por un futuro en común. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. ¿Les gustó? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad. Love is all that I can give